Bueno, hoy vamos a hacer un video raro, porque te advierto de entrada para que no haya confusiones. No es un video sobre religión, para nada. Es un tema ese que la religión yo no quiero tocarla para nada, pero es un tema de historia. Te voy a contar una historia que todo el mundo la sabe, nada más que la interpreta diferente. Entonces, nosotros en la búsqueda de los problemas que tenemos, todos nuestros países, todas nuestras sociedades, esa lucha infernal de la pobreza contra el poder establecido de las corporaciones y todo, tenemos que hurgar en la información que existe y recurrir a la historia, porque si hay algo que te clarifica todas las dudas, es la historia, o sea, lo que pasó antes. Entonces, ¿cómo hace miles de años, hace 2000 años atrás, ¿cómo es posible que a un líder político, porque era un líder político Jesús, lo condenan el poder imperial? No lo condena el pueblo, lo condenan los poderes imperiales de la poderosa Roma, y lo condenan a morir en la cruz por populista, digamos, por comunista también. O sea que la historia nos habla de la mayor expresión de la religiosa de estos tiempos, de que el rigor del poder feudal, del poder corporativo, del poder financiero, de los grandes poderes hegemónicos de la extrema derecha, siempre fue igual. Y entonces, como nos han tratado de cambiar la realidad y nos han llevado al campo religioso para que no investiguemos, se ha pasado muchos años. O sea, ha transcurrido muchos años sin averiguar, o sea, ¿por qué lo mataron a Jesús? Porque lo asesinaron. O sea, fue un linchamiento de los poderes que por algo lo juzgaron y lo condenaron, y el poder, cuando lo fueron a consultar al máximo poder, que era Poncio Pilato, el representante del Imperio Romano, dijo: yo no tengo nada que ver en esto. O sea, lo juzgaron los tribunales y lo condenaron por revoltoso, porque incita a enfrentar a los mercaderes del templo. O sea, los mercaderes del templo, hermano, no eran unos niños de pecho, eran los financistas, los que hacen los negocios hoy en el mundo global. Entonces, todo esto que nosotros lo vamos a analizar desde el punto de vista histórico. No te puedo decir nada de la religión porque no tiene nada que ver, esto es historia, esto es lo que pasó. Entonces vamos a conversar, ¿te parece? Está buenísimo el tema, ¿eh? Y el peligro de este tema, de tocarlo, tiene que no escuches de qué se trata, o sea, que lo tomes como una ofensa. Y no hay nada acá de ofensa. Acá vas a saber de verdaderamente ese ídolo que tú adoras y que lo respetas como una figura emblemática indiscutible, tiene detrás de su imagen esplendorosa, o como quieras llamarla, hay una historia, hay un martirio, hay un asesinato, hay una condena, hay un poder que lo llevó al cadalso. ¿Qué te parece el tema? Está bueno, ¿no? Y fíjate, ¿qué es lo primero que surge como una gran evidencia indiscutida? El poder de la manipulación. O sea, de agarrar la verdad y transformarla. O sea, la verdad que enfrentan y que la producen, ¿no? Es un asesinato, un atentado contra la vida de un líder religioso, político, económico, porque era un líder social. O sea, no era un líder, él no le hablaba de religiones, él hablaba de Dios, él hablaba de los pobres. Cuando dice, por ejemplo, por la cerradura, el ojo de la cerradura, pues no puede pasar un camello.
mucho menos un rico al reino de los cielos. O sea, no estaba hablando de mentira, estaba haciendo una alegoría de una realidad, estaba hablando de la riqueza, de que el rico era impiadoso, porque si no podía pasar. Entonces, todas esas interpretaciones que han sido manipuladas a lo largo de la historia, y no las manipularon los de abajo, los que sufrieron las consecuencias, no, los que sufrieron las consecuencias las siguen sufriendo ahora. La manipularon el poder, que quiso disfigurar la verdad. ¿Y a quiénes le asignó la culpabilidad? La culpabilidad no se la asignaron a los que generaban esos desvíos, esos desvaríos, esas crueldades. La crueldad la manifestaron abajo, en la gran mayoría, en las grandes mayorías, en los pueblos. O sea, era un revoltoso, era un comunista o era un populista. Son palabras que nosotros las tenemos a mano para calcular a alguien que hace una cosa parecida a la de Jesús, que puede ser un líder político que se ocupe de proteger las desventuras de una sociedad, de un pueblo, de un país. Por esa razón, nosotros caeríamos en la trampa si permitimos que nos lleven a la opción religiosa, porque eso es intocable, nadie se atreve a negar la existencia de Dios, de Jesús. Entonces, nos quieren llevar a lo religioso para que no toquemos el tema. O sea, que no hablemos del crimen, que no hablemos del accionar violento contra los poderes que representaban a la gran mayoría. Él hablaba de los pobres, no hablaba de los negocios, él no hablaba de las corporaciones. Él hablaba de los mercaderes que les volteó las mesas que en el templo es el mundo. El templo es el mundo, trasladarlo en la imaginación, y se enfrentó a los mercaderes. Entonces, ese conjunto de gente que él formaba, ese equipo de idealistas, ese equipo de hombres que lo seguían y creían en su palabra y lo acompañaban frente al desafío de la firmeza y de la persecución que sufrían ellos. Ellos sufrían una gran persecución permanente. Y entonces tenía él sus compañeros, sus militantes, el equipo militante. Los 12 apóstoles eran el equipo de militancia para difundir la idea. Después vinieron los intérpretes. Después de la muerte de él apareció ya el intérprete que tomó la idea filosófica, doctrinaria, tomó los fundamentos, los principios, y los quiso poner. Unos lo hicieron con honestidad y llevaron esa ideología a construir un templo de fe. Pero el templo de fe, luego que el templo de fe representó que fue la iglesia, no fue para hacer negocios, fue para establecer un diálogo sublime con Dios. O sea que todos esos que fueron los apóstoles serían los jefes militantes que difundieron la idea. Entonces, cuando buscas explicación histórica de un hecho de trascendencia que ha sido tergiversado para que nadie te lo explique en esta forma, yo no estoy seguro que muy poca gente de los amigos lo están viendo a Jesús como un político revolucionario. O sea, en el momento nunca se nos ocurrió pensar, porque nos lavaron tanto la cabeza durante tanto tiempo, mientras los poderes crecían y la pobreza no solo se mantenía, sino que descendía. Los resultados, o sea, no te estoy hablando yo. Que después hubo luchas intestinas dentro de la formación de la iglesia y de que se ingresaron tartufos a los movimientos religiosos y que hubo poderes hegemónicos y hubo gente que se rebeló, un Lutero, un Calvino,
Juan Calvino, Martín Lutero, que se rebelaron contra el poder de la Iglesia, que fue copada o cooptada por el poder del imperio. O sea, los reyes feudales se convirtieron en papas. O sea, el poder financiero, el poder corporativo, el poder de la riqueza de los privilegiados de entonces, tomaron la Iglesia, que era una fuente extraordinaria, y se hicieron los reyes de la Iglesia católica, tomaron la idea filosófica de Jesús, la doctrina filosófica. Entonces hubo gente iluminada, gente inteligente, que se rebeló. Dice, ¿por qué le vamos a pagar impuestos y por qué nos van a sostener a nosotros con mentiras? Y ese se llamó Lutero, en el año 1400 y pico, ¿no? O sea, cuando se descubre América, ya Lutero renegó contra el poder feudal, o sea, contra el poder corporativo. Y después vino Calvino en 1500, ya casi 100 años después, y sostuvo lo mismo. O sea, una resistencia contra el poder corporativo. Estamos hablando de historia, no estamos hablando de ninguna cosa inventada. O sea, no estamos hablando de religión, no tiene nada que ver la filosofía doctrinaria, lo que Jesús hizo, lo que fue, tus creencias, tus convicciones, que creas que es Dios, que es la representación de Dios, en fin, eso ya es patrimonio de tu conocimiento. Yo te estoy introduciendo en un campo desconocido para la gran mayoría de todos nosotros, que hoy tenemos una lucha que no la podemos explicar de otra forma. Si nosotros no recurrimos a la información que existe de la historia, pues nunca vamos a entender por qué estas cosas que nos suceden tan profundas y tan imposibles de resolver no se han resuelto todavía. Fíjate que este tipo de análisis, esta tarea para transitar el camino y verificar las realidades que están en la historia, pues no es fácil. Y aún hoy el que sale a exponer la realidad, pues es atacado de todos los flancos. No sería nada raro que digan, no, eso es un blasfemo lo que está haciendo el viejo diciendo. O sea, estamos alegando una evidencia. Jesús fue ejecutado por comunistas. Sería en estos tiempos, en aquellos tiempos no sabes cómo lo habrán dicho. Revoltoso, dijeron. Y los poderes que fueron consultados, incluso dicen que la esposa de Poncio Pilato le dijo, no, pero que eso es una barbaridad lo que vas a hacer. Le dijo al marido, a Poncio Pilato, la mujer de él. Y Poncio Pilato dijo, no, yo que me voy a meter en eso. ¿Quién sabe si no lo habré hecho, si a mí me mandan a hacer eso? Los poderes hegemónicos de ese tiempo, o sea, el poder de la Roma imperial. O sea, él cumplía órdenes, él hizo su tarea. Después terminó suicidándose Poncio Pilato porque se ve que se arrepintió de lo que había hecho o de lo que había ordenado hacer. Entonces, Jesucristo fue asesinado por el poder imperial, por la extrema derecha de entonces, por los mercaderes del templo que no lo querían ver. Pues venía ese revoltoso viene a tiraron las mesas donde estaban cambiando dinares y rupias y toda la moneda ahí en el mercado. Y vino y entró ¿quién? Un revoltoso, y les tiró todo y dijo lo que dicen las historias. Entonces, todo eso nosotros, no te digo que que tenemos que cambiar la idea. No, eso no está en nosotros eso. El tema nuestro, o sea, la propuesta nuestra, es que se conozca la realidad de lo que ha pasado a lo largo de los tiempos. Si estamos hablando de cosas que ocurrieron hace más de 2000 años y que siguen tan vigentes ahora como si fuera ayer esto. O sea, ahora el asesinato, el fusilamiento, el encarcelamiento, pues es distinto.
Pero ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuántos? Miles han muerto por hacer cosas muy parecidas, incluso menos violentas que la que en ese tiempo, no te olvides que eran las primeras rebeliones, se producían en el mundo civilizado. Entonces, todo este encuentro que hacemos nosotros todos los días averiguando cosas, debe a nosotros empoderarnos para que lo nuestro tenga un destino. Por eso yo busco que nos sumemos un montón de gente que puede comunicar y que puede hacer conocer estas cosas, porque en la medida que nosotros capacitemos en conocimiento a la gente, esto lo podemos, no te voy a decir evitar, pero sí enfrentar con propiedad, con fuerza, con vigor y lograr cambios sustantivos, que eso es lo que importa. Y claro, cuando hurgamos en la historia nos encontramos con datos que son elocuentes si los analizas uno. O sea, no te olvides que Jesús había nacido en Palestina, en Belén, y todas las luchas que se desarrollaron o que él desarrolló fue en Jerusalén, donde estaba el verdadero poder imperial de Roma. Entonces él era un extemporáneo, un ajeno al ambiente. Él era un rebelde de la provincia, bueno, un provinciano que venía en el nombre de la justicia a pedir que no maltrataran a los pobres, que no maltrataran a la gente, que no fuera todo negocio. O sea, cuando te habla del mercado, cuando te habla de los mercaderes, te está hablando del poder financiero de entonces. Entonces, ese poder financiero que se manifestó en plenitud con el calvario y la muerte de ese líder político, en esencia no ha cambiado. Y las luchas han sido intensas, y lo más importante que nosotros debemos rescatar de esa enseñanza histórica es que la capacidad que ha tenido ese poder para tergiversar la realidad. O sea, lo han llevado al furor religioso, que representa a Dios y que es inapelable, que no se puede hablar de ese tema. Pero no puedes hacer una investigación. No hay en la iglesia una investigación en púlpito abierto donde expliquen la historia de por qué asesinaron a Jesús, de por qué lo mataron, por qué lo crucificaron. No está explicado. Sí, está explicado lúdicamente, o sea, como unas emociones que la gente ni siquiera tiene oportunidad de pensar en el análisis. Pero yo estoy seguro, es decir, uno cree, que este tipo de análisis que nos trae a nosotros la relación de los hechos a lo largo del tiempo, nos está indicando que los poderes hegemónicos, el poder corporativo, el poder financiero, ese poder omnímodo que es el dueño de lo hoy, es el dueño de todas las grandes potencias, de los grandes armamentos, de los grandes bancos, de que es dueño o tiene concesiones de todo lo que produce la gran riqueza del mundo, y que con esa enorme riqueza serviría para alimentar y eliminar la pobreza de toda la población de la Tierra. Y toda esa gran riqueza está acumulada en toneladas y toneladas de oros en un rincón del mundo que no sabemos quién realmente es el dueño de eso. Y eso sería la solución de todo. Entonces fíjate cómo ha transcurrido el tiempo y nunca, o sí se debe haber analizado esto, pero no le ha llegado a uno el conocimiento. O sea, un análisis tan profundo que diga, bueno, ¿por qué tanta riqueza se ha acumulado en tan pocas manos y produce tanta desgracia? Porque esa riqueza serviría
a la vista del equilibrio humano, de la lógica, ya no digamos la parte religiosa, serviría para resolver todos los problemas mundanos. O sea, no habría necesidad de asesinatos, de guerras, de tener todo, vivir en un vilo permanente, perdiendo y luchando tanto intensamente para cada vez estar peor. Con toda esa riqueza que hay acumulada en muy pocas manos. O sea, te retrotrae cuando uno conoce esta historia, y estamos igual. Estamos igual, o sea, es que estamos peor ahora, porque somos más los que sufren. Es de creer que las conclusiones que tenemos que sacar es que hemos sido embaucados por muchos años y que el mundo camina cada vez más a la destrucción, autodestrucción, pero no porque no haya recursos, o sea, no hay problema, no habría problema, porque todas las riquezas que este mundo, este planeta producen, es suficiente para alimentar y vivir en paz el doble o el triple de la población que hoy compone el mundo, porque es digno es pródigo en todo, en donde tiras unas semillas, nace una planta y produce alimentos, se cría ganado inconmensurable, en fin, no habría ninguna razón para estar en una permanente zozobra y en tanto sufrimiento y angustia de las grandes mayorías. Entonces, la rebelión no es ideológica, comunista o populista. No, estamos preguntando, por eso te digo que se habla de una tergiversación de la realidad. Cuando se ven acosados o enfrentados a definir, dicen no, te acusan. O sea, en vez de defenderse o considerar que tu solicitud es justa, es un derecho natural que tienes de vivir en este plano, te dicen, usted es un rebelde, usted es un comunista, y hay que justiciarlo, meterlo a la cárcel, sacarlo. Ya las rebeliones contra las multitudes ya no se han extirpado, ya lo individual sí ha extirpado, o sea, el castigo individual, crucificar a un tipo porque es un rebelde, ya no se hace. Ahora se crucifican a millones con otra metodología. Y entonces me preguntará, bueno, ¿y qué es lo que pretendes con esto? Porque es natural que cuando uno enciende una polémica y propone alguna cosa, habrá gente que está especulando. Cuando están oyendo, dirían, bueno, ¿y este viejo qué es lo que quiere con esto? Con esta denuncia que lo mete dentro de la religión. Pero cuidado, esto no es religioso, esto es histórico y tiene relación, sus consecuencias en el tiempo, que no tiene nada que ver con la religión. Yo no te he hablado de religión para nada, de que es la verdad absoluta revelada, que estas son las tablas de la ley, que nada de eso. Crees lo que quieras y se te respeta. Yo te estoy hablando del origen de la historia que te vendieron. Entonces la historia que te vendieron, esa es. Hubo un juzgamiento porque tu rebeldía o la rebeldía de uno de los tuyos se implantó frente al poder, a los mercaderes del templo, que esos mercaderes pues tendrían un gran poder en el imperio romano, o sea, eran los que manejaban, eran los amigos de Pilato, ¿no? Y por hoy creo que no tendría caso que nos extendiésemos más sobre el tema. Yo creo que con esto está todo dicho, el propósito que implica este alegato, esta charla, este encuentro. Sería necesario que lo pensemos con frialdad, sin esa pasión a veces que nos invade porque creeremos que nos han agredido. Acá para nada ha sucedido eso, sino hemos llevado una instancia más adelante de la que normalmente transitamos por la fogosidad de los tiempos. Y a veces un alto en el camino para escuchar otras campanas nos hace bien, nos hace bien. Y también es posible que a lo mejor nunca se te había ocurrido pensar
que la crucifixión de Jesucristo, fue un acto de rebelión contra el populismo, contra los pueblos, contra la gran mayoría. O sea, es una señal que está ahí en la historia y es una señal que la interpretemos nosotros ahora. O sea, pero la interpretemos nosotros no para una rebelión, cuidado con eso, para un aprendizaje, para saber que han transcurrido 2000 y pico de años desde que ese acontecimiento sucedió, de un ajusticiamiento, hubiera sido un fusilamiento, prácticamente fue. En ese tiempo no se fusilaba, se crucificaba, que era mayor crueldad todavía. Y entonces los afectados, que le fue tergiversada la verdad y que lo llevaron a la parte religiosa para que no se investigara, o sea, para que no se identificaran a los verdaderos culpables, los reaccionarios, los conservadores de entonces. O sea, que es bueno esto que nos sirva a nosotros, nos sirva para que vea que lo que nos está pasando no es una cosa de ahora, es una cosa que tiene 20 y tantos siglos, y que eso indica de que hemos hecho las cosas mal nosotros, que no ha habido gente con la suficiente lucidez como para que nos explicaran estas cosas que vienen plagadas de malintención desde la profundidad de los tiempos. Así que celebremos que podemos hablar con libertad y que podemos expresar cosas que estaban vedadas para muchos de nosotros, para que muchos de nosotros no había sido tratado el tema del populismo, de los que nos acusan de comunistas o de socialistas o de izquierdistas. Mirá la historia del izquierdismo nuestro, dónde está. Mirá dónde arranca. En fin, ¿qué te parece si mañana seguimos hablando de cosas? Ya se me viene aproximando mi viaje, ya este fin de semana, dentro de 4 días ya estaré viajando a México, donde nos vamos a encontrar. Te mando un gran abrazo. Oh, yeah. And they're mean, like when I climb up the tree, they swoop down. Yeah. Aggressive. Wow. Days. I don't like yowl there at all. Huh. Two birds. Yowl can be there too. Yeah, I was like, I see you do something like that. Live and let live, right? This is my brand. I know. Morning. Joy. Morning. Bueno, Hola. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bien. Sí, sí, sí. Beautiful. Bien. Hermoso. Adiós, amigo. Adiós. Bueno. Un búho que nos acompaña y que forma parte del entorno que nos habla del misterio del bosque. Así que ya ven, que traigo cosas que realmente son de otro mundo. Hasta mañana.